Sean todos bienvenidos a este video en donde voy a intentar explicar el proyecto final para la clase de teoría de sistemas lineales. La clase se nos fue impartida por el catedrático, en este caso el ingeniero Orlando Fortín, y todos los nombres que aparecen aquí son los integrantes de este grupo. Ok, en la siguiente presentación se presenta el desarrollo de un tablero digital de deporte utilizando los modelos matemáticos descritos en clase como un sistema matricial. Lo que nosotros intentamos es que los monitores, por ejemplo los que usan los árbitros para decir quién entra y quién sale, o los que utilizan digamos en el box para decir el round 1, el round 2, los mismos que usan en el fútbol para dar el tiempo extra, si se agregan 10 minutos, si se agregan 5 minutos, etcétera. Entonces nosotros pensamos en que este panel que muestra únicamente números se puede interpretar como una matriz de 5×3, ¿ok? Como la que tengo acá. Así exactamente. Vemos que esto es una matriz de 5×3. Y dijimos entonces que si estaba en 1, encendíamos el LED. Si estaba en 0, apagamos el LED. Entonces sería en sí una matriz de 5×3 LEDs, en los cuales pueden tener el valor encendido o apagado, 1 y 0, y así ir formando los diferentes números que tendríamos, ¿no? Por ejemplo, si quisiésemos crear el 1, ahí está el 1, si quisiésemos crear el número 2, ok, el número 2, pudiésemos crear el número 5, el 9, y todo dependería únicamente de encender y apagar ciertos LEDs. Encendiendo o apagando los LEDs de esta matriz de 5×3 que tenemos, nosotros crearíamos los diferentes números, del 0 hasta el 9, ¿ok? Si quisiésemos crear números como el 19, el 10, entonces utilizaríamos más de estas matrices. En concreto, nosotros decidimos, aquí dice, para nuestro tablero se tomarán 4 de estas matrices para representar un total de 9.999. Ese será el número máximo que podremos mostrar en este display. Pensando más que todo en el ámbito futbolístico, ¿no? Donde o sea, es casi raro que un jugador escoja el número 100. Entonces, con únicamente 2 dígitos, que dos que enciendan en verde y 2 que enciendan en rojo, podemos decir quién entra y quién sale. Sale el número 18, lo ponemos 18 en rojo, y digamos que entra el número 9, entonces ponemos 09 en verde. Y esa sería más o menos la lógica que nosotros queremos seguir para este proyecto. Como objetivos tenemos entender en una pequeña escala cómo es que funcionan las pantallas como monitores de PC, TV, pantallas de smartphone, etc. Y es porque, por ejemplo, si fuese una pantalla blanco y negro, en la antigüedad era así como funcionaban. Únicamente había que decir qué píxeles estaban blancos, qué píxeles estaban negros, para, para proyectar la imagen, ¿no? Y esta imagen tendría que cambiar muchas veces por segundo para dar la sensación de movimiento. Entonces es como ver las pantallas como una matriz muy grande, ¿no? Por eso abajo dice objetivo específico, conocer a detalle el término resolución. Y es porque, por ejemplo, la que nosotros tenemos de 5×3 podemos decir que es una resolución muy baja y solo proyectamos números que no están muy bien detallados, ¿no? Se verían un poco cuadrados. Y por ejemplo la pantalla de tu teléfono o la de una computadora la podemos imaginar como una matriz enorme, podríamos decir de 1080 píxeles o 1080 casillas por 720, ¿no? Que es la resolución del HD, y así, etcétera. Entender el funcionamiento de las pantallas digitales modernas, y es que, por ejemplo, si usamos un sistema RGB, ya no solo hablaríamos de que la matriz tiene valores de 0 y 1, sino que esta matriz, como funciona el RGB, es que cada píxel toma un color, ya sea verde, azul o rojo. Entonces, además de tener encendido o apagado, tendríamos que saber si está encendido en verde, en azul o en rojo. Entonces esta matriz ya sería más compleja, porque además de ser más grande, los valores que tomaría cada una de las casillas no solo sería 0 y 1, no solo serían 2, serían 4, sería 0, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque podríamos decir el 1 para el rojo, el 2 para el azul, el 3 para el verde, el 0 para que esté apagada.
Marco teórico. En este caso vamos a hablar mucho de los microcontroladores, porque lo que pensamos hacer es utilizar una tarjeta Arduino que utiliza un microcontrolador, ¿no? Entonces, son dispositivos capaces de llevar a cabo procesos lógicos, los cuales son acciones programadas en determinado lenguaje ensamblador referido por el usuario. Entonces, cuando hablamos del lenguaje ensamblador, es que el procesador, el microcontrolador, lo que entiende son pulsos, entiende ceros y unos. Y nosotros, pues, hablamos en español. Nosotros tenemos nuestro lenguaje de comunicación entre humano, ¿no? Pero para comunicarnos con una máquina necesitamos ese lenguaje ensamblador. O sea, llámese C++, C Sharp, JavaScript, etcétera. A eso se refiere con lenguaje ensamblador. El microcontrolador en otras palabras, un circuito integrado que incluye todos los componentes de un computador. Aquí es un poco, se tiende a confundir, ¿no? Porque a un microcontrolador no podemos programarlo como para que reproduzca video o para hacer un smartphone, etcétera. No lo soportaría. Cuando habla de las componentes de un computador, se refiere más que todo a las componentes lógicas, a entender entradas y salidas y hacer una que otra operación no tan compleja con estos datos. No es que tengamos la capacidad de un computador en bruto, ¿no? Diodo emisor de luz. Estos son los que vamos a usar en cada uno de los puntos de la matriz para generar los diferentes números, como ya les había explicado. Es un dispositivo semiconductor que emite radiación visible, infrarroja o ultravioleta cuando se hace pasar un flujo de corriente eléctrica a través de este en sentido directo. ¿Okay? Recordemos que los LEDs son diodos, entonces tienen un sentido. Solo si la corriente transcurre en ese sentido, en el sentido directo, como se menciona acá, entonces va a encender. Si le damos la vuelta a este sentido, entonces el LED no encendería. Visualizadores de 7 segmentos. Los visualizadores de 7 segmentos es como acoplar en un solo display 7 LEDs. ¿Ok? Lo muestro a continuación. Sería algo como esto de acá. Estos son los displays de 7 segmentos. Vemos que hay de 4, de 2, de 3, de 1. En este caso vamos a analizar el de 1. Y los mencionamos no porque lo vayamos a utilizar, sino porque haciendo ingeniería inversa nosotros tomamos esto como ejemplo y intentamos hacer nuestro panel de esta manera. ¿Por qué? Porque lo único que tienen estos ensambladores, estos displays de 7 vías, es que están conectados de esta forma. Tienen un punto en común y dependiendo el LED que uno alimente, es el LED que se va a encender, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera generar el número 1 aquí, tendría que encender este LED de acá y este LED de acá. Digamos que este es el LED A y el B. Entonces aquí tendría que alimentar el A y el B y generar el número 1. Y así con esta lógica general del 0 al 9. Multisim es el programa que utilizaremos para ver cómo conectar el circuito, para ver si digamos la fuente de poder que escogemos es la correcta. Es este programa de acá, en el cual podemos emular circuitos. También tiene la herramienta de osciloscopio para ver cómo se comportan los diferentes datos como voltaje y corriente que vamos a poner. En este caso no lo vamos a ocupar porque es corriente directa, pero solo hago mención de las diferentes herramientas que tiene. Entonces Multisim lo utilizaríamos más que todo para simular el circuito que vamos a tener, ver, por ejemplo, a los diodos se les pone cierta resistencia para que no se quemen, ver cuál sería la resistencia más adecuada, ver si con cierta resistencia o con la otra funciona mejor, si es mejor un tipo de LED o otro, porque aquí podemos jugar mucho con eso. Tiene para poner diferentes tipos de LED, diferentes tipos de resistencia, si son capacitores electrolíticos o son de cerámica, muchas de esas cosas este programa las tiene. Entonces utilizaríamos el software únicamente como para visualizar el proyecto antes de montarlo y ver si funciona y si se puede hacer funcionar de una manera más eficiente. Ok, antes de entrar a las conclusiones, no lo quisimos poner en la diapositiva, pero vamos a explicar un poco lo que pensamos hacer. Y es que lo que tenemos pensado es utilizar una tarjeta Arduino, ¿sí? Que como mencionamos, utiliza un microprocesador, que es este que está aquí, lo podemos ver acá.
Ahí está el modelo y todo. Entonces, hablamos de microprocesadores porque la tarjeta Arduino funciona con eso. También en la teoría dijimos que ocupábamos un lenguaje ensamblador. Ese lenguaje que tenemos es este de aquí, es el entorno Arduino que funciona con C++. Entonces aquí tengo el programa, no voy a entrar mucho en los detalles porque no es el objetivo, pero quiero que se fijen en algo, y es que el programa genera número por número, ¿no? Por ejemplo acá encendemos el LED 1, el LED 2, perdón, el 3, el 4, el 5 y el 6 para generar el número 0. Tiene la misma lógica que esto, ¿no? Si yo quiero hacer el 0, tendría que encender este y este de acá. Y así genera el número 0. Bajo esa lógica es que nosotros hacemos este programa. Cada uno de los números se va generando así, encendiendo y apagando diferentes LEDs, que cada uno de los pines de este display está conectado a los pines del Arduino. ¿Cuáles son los pines del Arduino? Son estos que están acá, ¿ok? Van desde el 0 al 13, ahí los podemos ver. Utilizaríamos estos porque son los digitales, 0 y 1, pero el Arduino también tiene pines analógicos, ¿no? Como para conectar termómetros, medidores de presión, etc. Ahora, quiero que nos fijemos en lo grande que es el programa, puesto que generaríamos número por número. En este caso solo estamos generando un display, o sea, solo podríamos generar del 0 al 9. Para generar números, como tenemos pensado hasta el 999, ocuparíamos 3 más de los displays. O sea que este programa sería un poco más grande. Sería concretamente 4 veces más grande, ¿no? Entonces, como conclusión, concluimos que las pantallas digitales funcionan siguiendo la lógica digital binaria, que es lo que estábamos diciendo, y aclaramos que en este caso ya no sería tan binaria, ¿no? Porque adoptaría valores desde el 0 hasta el 3, suponiendo que es RGB, que están formados por distintos dispositivos electrónicos que dan forma a lo que deseamos ver en nuestra pantalla. Observamos que en nuestro proyecto se utilizó la misma lógica de manera más simple, utilizando un arreglo de matrices que lo introducimos en el programa. Entonces, esta parte de aquí es en sí la que relaciona nuestro proyecto con lo visto en clase, y es porque si nos fijamos, nuestro, nuestro, nuestro código es muy grande. Entonces, esta parte de acá, como no hemos terminado el, el proyecto, ¿no? Tenemos pensado en que ese programa se puede reducir si nosotros tenemos una matriz, digamos, ¿no? Nosotros tendríamos en este caso 10 matrices para generar los números del 0 al 9, ¿no? Pero imaginemos que podemos encontrar una matriz, por así decirlo, que tenga algo en común con las otras 10. Digamos una matriz base, por así decirlo, llamémosla una matriz base, y que esta matriz, al multiplicarle cierta matriz, nos dé la matriz que nosotros queremos para el número 1, pongamos un ejemplo, y que esa misma matriz que tenemos aquí, al multiplicarla por otra matriz, nos dé la matriz que genera el número 2. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro programa se hace mucho más corto, porque esta matriz que está acá sería siempre la misma, la única que cambiaría sería esta. Entonces, en este programa, que solo va del 0 al 9, pues resultaría como un poco igual, ¿no? Porque tendríamos que generar 9 matrices que multipliquen a la original para generar los números, pero en un número más grande, cuando queramos generar 10 o como dijimos 9999, entonces sería mucho más práctico tener una matriz que al multiplicar la matriz original que nosotros tenemos, automáticamente nos arroja el número. ¿Por qué? Porque programar esto hasta el 999, o sea, desde el 0 hasta el 999, tendríamos que hacer 1000 de estas, ¿no? Una para generar el 1, para el 2, para el 3, una para el 100, una para el 500, una para el 600, etcétera, de esta de aquí. En cambio, con esta lógica que tenemos acá, únicamente necesitaríamos una matriz que transforme cada una, digamos, una en 9, la otra en 9, la otra en 9 y la otra en 9, y tenemos 9999. Entonces, el programa se reduciría mucho, porque pasaríamos de tener este código enorme que
consiste en agarrar un número y proyectarlo, ¿no? Queremos 999, buscamos la que diga 999 y esa es la que se proyecta, a únicamente tomar una matriz y multiplicarla por otra, lo cual nos arrojaría directamente el código, no el código, sino la secuencia que genera dicho número. Entonces, eso es en parte lo que buscamos y es lo que requeriría de la matemática que vimos en clase, que es encontrar esa matriz que, que al multiplicarle cualquier otra nos genere el patrón que nosotros queremos. Es pensando un poco, sería un poco fácil, ¿no? Puesto que este número de acá, perdón, ese píxel y este de acá, esos dos de ahí, esos nunca dejarían de ser cero. Generemos el número que generemos, ya vimos, 1, 2, 3, 4, si genero el 5, 6, 7, si nos fijamos esos dos números de ahí nunca dejarían de ser cero, entonces sería como una pista, ¿no? Para intentar encontrar esa matriz, que es lo que no se ha realizado puesto que el proyecto solo lo tomamos a manera de hipótesis. Este ha sido todo de mi parte, espero se haya entendido y que si alguien que lo ve tome la idea y pueda realizar el proyecto que nosotros pensamos. Muchas gracias por escucharme.